Hola, hoy voy a resumir un libro que se llama El arte de la seducción. He leído la obra breve, resumida, de Robert Greene, y sobre esa obra resumida, bueno, pues he hecho un resumen, o sea que es el resumen del resumen. Eh, Bien, bueno, aquí les muestro el mapa mental que he hecho y vamos a verlo, ¿no? En el orden gráfico. Entonces, primero entra a unas definiciones, ¿no? Y me gusta cómo primero define a lo que significa un enamorado y después define a un seductor, ¿no? Y trabaja el contraste. Entonces, un enamorado es alguien que está pasando por una fase de locura temporal, ¿no? Es una locura temporal que lo lleva a hacer foco intenso en una persona amada, ¿no? Y es un tiempo, bueno, es algo temporal, pero es un tiempo intenso de entrega, ¿no? De entrega del enamorado hacia la persona amada. Eh, es algo, bien, si bien ahí lo he dibujado como alguien loco, pero de todas maneras es un momento bonito. ¿Quién no le ha gustado, no? Estar enamorado alguna vez. Bien, pero el personaje del seductor o seductora es alguien que entiende el poder que conlleva manejar esos tiempos de entrega, ¿no? Entonces es alguien que maneja eso y sabe de que las personas enamoradas pues pueden, hay mucho poder, ¿no? Se tiene mucho poder sobre ellas, ¿no? También el seductor es una persona o seductora, una persona que está enfocada en el exterior, ¿no? O sea, no es alguien que en sí misma y el que solamente está él o ella y sus propios pensamientos, sino que más bien está volcado, por momentos, obviamente, hacia el exterior, ¿no? Acá le he puesto un OPB. OPB es una herramienta de creatividad que significa que el seductor toma, o sea, se pone en el punto de vista del otro, de la otra, en este caso el de la persona amada, ¿no? O sea, es capaz de ponerse en los zapatos de esa persona, es capaz de, o no solo diría yo que es capaz, sino que se toma el trabajo, se toma el tiempo de pensar cómo pensaría esa persona a la que quiere enamorar, ¿no? Eh, las o seductores se consideran suministradores de placer, ¿no? Entonces es casi como una especie de servicio público en donde ellos dan placer. Y también es alguien que eh, se lo toma todo a la ligera, ¿no? Es un juego al final, ¿no? Es un juego, es un teatro, el teatro de la vida, y no se lo toma tan seriamente, ¿no? Sería la antítesis de esos amantes celosos y que pueden matar incluso, o matarse a sí mismos, ¿no? Es alguien que lo toma todo deportivamente, incluso hasta los fracasos, ¿no? Bien, esas son algunas definiciones previas. De ahí el autor, y todo lo que estoy hablando ahora es obviamente, estoy resumiendo el libro, ¿no? De Robert Greene. Eh, entonces él define unos arquetipos, define varios. Yo he condensado, digamos, agrupado y seis arquetipos o seis personajes seductores por excelencia, ¿no? Y lo que aconseja el autor es que nosotros, de alguna manera, veamos con qué papel nos es más cómodo, ¿no? O está más de acorde a nuestras posibilidades, ¿no? O a veces puedes tomar un poco de uno y un poco de otro, ¿no? Bueno, el primer papel es el de la sirena, ¿no? El primer personaje, la sirena, eh, digamos, podría ser pues Cleopatra o Marilyn Monroe. Entonces son personas
tienen una fuerte presencia física, no es una presencia sexual incluso, ¿no? Entonces, deslumbran, su presencia misma deslumbra, ¿no? Y al mismo tiempo es una persona generalmente calmada o reposada. Entonces, ese sería el primer personaje seductor. El segundo es de la calavera, que es alguien que es un apasionado sin freno, ¿no? Puede ser, eh, pero de manera temporal, ¿no? Es sin freno, pero de manera temporal, porque obviamente aquí estamos hablando de él, como ya recuerdan, los seductores siempre toman esto como un juego, ¿no? Y más bien manipulan a los seducidos, ¿no? Más que ellos sean manipulados. Entonces, esta pasión sin freno, obviamente, es una pasión de todas maneras planificada, ¿no? Pero es una pasión. El calavera tiene un foco intenso, ¿no? En la mujer o el hombre, que es el foco de sus deseos. Es muy hábil con las palabras, ¿no? Unas palabras diabólicas para poder seducir. El tercer personaje es el dandy. El dandy es una flor rara, es insolente, ¿no? Le importa un comino lo que opine la gente. Y también es alguien que se considera que es un maestro del buen vivir, ¿no? Que vive para el placer, ¿no? Sería un dandy. El travieso es como un niño, es infantil, pero al mismo tiempo es descarado, es despreocupado, ¿no? Eh, entonces, esto es algo que también seduce mucho, ¿no? Este tipo de personaje, el travieso. La coqueta, la coqueta no es lo mismo que la sirena. La coqueta es alguien que son generalmente mujeres que manejan esa dualidad, ¿no? Pueden ser ardientes por un momento y luego frías, ¿no? Juegan con esto del avance, ellas mismas avanzan, pero también retroceden. Entonces están siempre en este juego de aplazar la satisfacción lo más posible, ¿no? Ese es el juego de la coqueta. Y el carismático es alguien que generalmente una guía, es coherente con su plan. Entonces, esta forma esta coherencia hace de que mucha gente lo siga, ¿no? Eh, También tiene actos, es osado, es valiente, ¿no? Tiene actos que por su valentía llaman la atención, ¿no? En algún momentos voy a poner como imagen algunos extractos del libro que me parecían interesantes como para que aparezcan aquí como imagen y a ustedes lo pueden capturar, ¿no? Poniéndole pausa al video. Entonces aquí voy a poner la primera mención, digamos, del libro, porque este mapa mental también lo tengo no solo lo tengo en dibujos, sino que también lo tengo en mapa mental. Entonces aquí en carismático estaba esta cita, ¿no? Que es la que ustedes pueden leer ahí sobre Napoleón, perdón, sobre Napoleón Bonaparte. Bien, eh, sigamos. Ok, entonces ya hemos visto los personajes seductores y ahora pasamos a la parte, diría yo, más importante del libro, que es la parte del proceso, ¿no? El proceso de seducción y las fases en que el autor lo divide, ¿no? Bueno, el autor lo divide en muchos más, en muchas más etapas, casi 20 o más de 20 creo, y he tratado de resumirla en 8. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno por uno. La primera fase dice de elegir. Punto uno, ¿no? Elegir. Tenemos que elegir a alguien que sea susceptible, obviamente alguien que sea susceptible a nuestros encantos, ¿no? Eh, Nunca vamos, por más que seamos quizás alguno de estos arquetipos que vimos arriba, alguno de estos personajes seductores, nunca vamos a seducir a todas las personas, ¿no? Eso es imposible. Entonces, tenemos que elegir a alguien digamos que le gustemos, ¿no? Que sea susceptible al menos a nuestros encantos, como dice ahí, ¿no? Y hay que evitar a las o a los que no conmovemos, ¿no?
a los que no le generamos ninguna emoción. También hay que elegir a alguien que sea no corriente, ¿no? Es decir, alguien, al final todo este proceso es un proceso de placentero, ¿no? Entonces, elegir a alguien que nos atrae, no vamos a elegir a alguien que no nos atrae. Y si elegimos a alguien corriente, es que nosotros quizás también somos un poco corrientes, ¿no? Entonces aquí hay una cita, igual voy a volver al otro mapa, sobre este tema de la elección del corriente y el no corriente, ¿no? Y aquí lo voy a poner para que lo tengan. Bien. Luego pasamos a la etapa 2, la etapa de telaraña, es decir, donde tendemos nuestra telaraña, ¿no? Entonces lo que el autor aconseja es que primero tenemos que ubicarnos en la periferia, es decir, buscar de alguna manera, hay que frecuentar la periferia de la persona, pero hay que procurar que esa persona se acerque primero, ¿no? También aconseja no, bueno, obviamente no abrumar, ¿no? No abrumar en atenciones a esta persona, porque cuando uno es insistente, digamos, empieza a caer pesado, ¿no? Y sobre todo denota inseguridad. Y en tercer punto es hacer foco en esta persona, ¿no? Y aquí da algo. Ah, perdón, antes también tengo una cita en cuanto a esto de la telaraña, de estar en la periferia, ¿no? Vamos a mostrar la cita y es esta. Bien, luego pasamos a lo que hacer foco, un foco intenso en esta persona. Hay que ubicar, es lo que dice el autor, hay que ubicar su punto débil, algún punto débil y buscar la manera de aliviarlo, ¿no? O de satisfacerlo. Em, Da este punto de las sorpresas calculadas, ¿no? Quizás una carta o llevarla a un lugar inesperado. Mm, Estas sorpresas de alguna manera pues, van a remecer, ¿no? A esta persona. Así que sí que han sido bien planificadas, bien calculadas. Está también el tema del tiempo que me parece muy importante. Y el autor comenta de que mientras más tiempo, más ahondaremos en su mente. Entonces, el autor habla mucho sobre esto, ¿no? De que hay que tomarse tu tiempo, ¿no? Generalmente critica mucho a los amantes que se desesperan y todo lo hacen apurados y pasaron por muy poco tiempo y ya sin saberlo ya están en una relación, ¿no? Y no ha habido nada de placer, de seducción, ¿no? No hay que, no hay que perdernos ese placer. Otro consejo diabólico que da el autor habla de aislarla, ¿no? De aislarla, él llama a la víctima, aislarla de familia, de los amigos, que generalmente son inmunes a nuestros encantos. Incluso el autor en el libro da ejemplos, el mismo Gandhi, o bueno, cualquier otra, o las sectas religiosas, ¿no? Tienden a enclaustrar a muchos de sus miembros y así hacen que sea más fácil el tema del convencimiento del dogma que les quieren transmitir, ¿no? Bueno, algo de eso hay en esta mención de aislar a la víctima. Vamos aquí a pasar a, a las citas, y aquí hay dos citas, ¿no? Una es sobre las sorpresas calculadas y la otra cita es sobre el tiempo que es bueno tomarse. Bien. Em, Luego pasamos al punto 4, que es, el autor habla sobre poetizar nuestra presencia, ¿no?
no ser corrientes, ¿no? En otras palabras. Bueno, ya. Acá está el concepto de ruido versus música, ¿no? Una cosa es el ruido y otra cosa es la música. Entonces, ese mismo contraste lo lleva, por ejemplo, al lenguaje normal que todos usamos. Por ejemplo, el lenguaje que estoy usando yo en este momento. o- y que es muy diferente el lenguaje de la seducción, ¿no? El lenguaje de la seducción está en otro plano. Es música, a diferencia del ruido del lenguaje normal, ¿no? Eh, Incluso dicen que el lenguaje más antiseductor sería cuando las discusiones, ¿no? Las discusiones de pareja. Entonces, el lenguaje normal está lleno de dudas, ¿no? Del creo que, quizás, puede ser. Y en cambio, el lenguaje seductor es más afirmativo, más osado, ¿no? Sin dudas. Bueno, otra manera de poetizar, dice el autor, es eh, de alguna manera, bueno, ser popular, rodearse de presencia del sexo contrario. Y él pone el tema de que nadie entra a un restaurante vacío, ¿no? Es decir, ninguna mujer se va a sentir atraída de un hombre que siempre lo ve solo, sin mujeres, ¿no? O sin estar rodeado de mujeres. Y yo aquí completaría esa frase diciendo que quizás también nadie entre en un restaurante lleno, ¿no? Si el, si el hombre o la mujer está llena de pretendientes, también puede ser eh, poco atractivo. Bueno, otro punto que habla es el de demostrar la valía. Es decir, por ejemplo, en un momento en que la víctima necesite ayuda, pues hay que impresionarla, dice, no hay que ir más lejos de lo que necesita. Aquí hay otro concepto interesante que es de la timidez calculada, ¿no? Es decir, es una timidez actuada, en verdad no es cierta, pero ayuda a que la mujer o el hombre se confíe y luego pasas al ataque, ¿no? Pasas al ataque y demuestras que en verdad no es nada tímido o tímida, sino que estás muy seguro en lo que haces. En general, en cuanto a poetizar la presencia, dice el autor también que hay que utilizar, bueno, esa es una parte que no me agrada mucho, pero dice que hay que utilizar mucho el arte, bueno, el arte propio y también el arte de otros. O sea, de alguna manera no es lo que quiere decir el autor, bueno, aquí sí comparto, no todo es sexual, sino que también hay un plano espiritual, ¿no? Hay que ser una mezcla de ambas cosas. Y bueno, dejamos lo espiritual de lado porque ahora sí pasamos al... Ah, no, perdón. Antes de pasar al punto 5 debe haber una cita del punto 4. Vamos a ver acá. Sí, hay dos citas. Una es la cita del tema de lo que le hablaba del ruido y la música, ¿no? De usar bien las palabras, el poder diabólico de las palabras. Bueno, acá dice. Y aquí el concepto de la timidez calculada. Bien, entonces vamos a pasar yo ahora sí al tema del el arte de la insinuación, ¿no? De insinuar, ¿no? Sexo. Bueno, y esta es la parte. La insinuación es un arte, como diciendo, hay un sublenguaje, es el sublenguaje del placer, ¿no? De la mirada insinuante, ¿no? Del misterio. Este es un arte que muy pocas o muy pocos poseen. También comenta el autor el tema del tabú, ¿no? El tema de que seamos capaces de ofrecer tabú, de ser las manzanas podridas, de transgredir las normas, cualquier norma. Siempre va a haber alguna norma en cualquier sociedad en que nos encontremos, sea occidental, oriental, antigua, moderna. Siempre hay normas posibles de ser transgredidas, ¿no? Entonces hay que ofrecer eso, ¿no? Ofrecer tabú. Y ahí aquí comenta el autor un mini proceso, este,
un mini proceso que es el del perseguidor perseguido, ¿no? Es decir, primero, paso uno, hay que inundarla con afecto, dicen. Ser muy cariñosa o muy cariñoso. Paso dos, tomar una distancia, ¿no? Como que nos interesa a otra persona. Y en el paso tres, eh, la víctima desesperada de la distancia que hemos hecho, que hemos puesto entre ella y nosotros, nos va a perseguir. Entonces, este es el perseguidor perseguido. Bien, vamos a ver las notas acá. Mm, acá tengo dos notas, ¿no? Uno es del mismo arte de la insinuación y acá sobre el perseguidor perseguido. Y otra más, que aquí me parece que es cuando Josefina hacía esto jugaba este juego, ¿no? A ver, no. Ah, no, antes la de Kierkegaard. Sí, lo que les mencionaba de Josefina está aquí a la derecha. Vamos a aumentarle un poco de tamaño. Se aumentó demasiado. Acá está lo de Josefina, ¿no? Para que lo vean, si desean, esta parte, esta historia, donde aplica este juego del perseguidor perseguido. En este caso sería la perseguidora perseguida. Bien, sigamos. Una fase muy interesante, ¿eh? Y muy difícil quizás de aplicar para muchos de nosotros o de o nosotras, si es que estamos hablando de mujeres, es aplicar el dolor, ¿no? Bueno, acá está el concepto de Mona Lisa. Mona Lisa es alguien, ustedes saben, ese cuadro de Leonardo que es ambivalente, ¿no? O sea, parece, hay un juego de dos fuerzas, ¿no? Ser, tener esa capacidad de ser tierno, pero también cruel, ¿no? De ser espiritual, pero también muy terrenal, ¿no? Muy bajo. De ser dulce y oscuro. Entonces el autor aconseja el siempre tratar de no ser la misma persona, sino que buscar buscar ser el lado opuesto, ¿no? Aunque sea solo para confundir. Si somos muy racionales, pues busquemos ser irracionales por momentos, ¿no? Incluso los don Juanes, dicen que los don Juanes eran muy femeninos, ¿no? Entonces jugaban con esta dualidad, excitante y frío, dice, ¿no? Pero nunca corriente. Bueno, entonces ya hablando ya más en sí del dolor, menciona el autor que hay que tener una vena cruel, hasta sádica, ¿no? Y que el erotismo depende mucho de eso, ¿no? De la tensión que haya, ¿no? No es todo relajado, sino que tiene que haber tensión. Y debemos ser capaces de generar dolor en esta persona amada, para después hacemos desaparecer ese dolor con una reconciliación. Eso es lo que, digamos, chambonamente mucha gente hace cuando se pelea y después se reconcilian. Pero bueno, eso lo hace de manera casi inconsciente, ¿no? Pero aquí lo que dice es que los seductores o seductoras profesionales son capaces de administrar dolor a conciencia. Bien, y llegó el momento, bueno, perdón, las citas, sí, no me olvidé. Vamos a las citas de de la parte 6. Y aquí hay dos citas, ¿no? Una y la otra cita del dolor. Bien. Mm, Ya, entonces ahora sí pasamos al momento cumbre de la seducción, que es el momento físico.
Entonces el autor aconseja de que ya, bueno, ya después de que hemos hecho todo nuestro proceso lento de seducción, ha llegado el momento de la verdad. Y en esos momentos se impone la presencia física. Hay que verla o verlo más a menudo. En el caso de los hombres, o bueno, también de las mujeres, supongo, no hay que hablar con una voz baja, profunda. Tanta presencia física va a dar paso a contactos casuales, entre comillas. Entonces ya como que el tema físico se va haciendo cada vez más importante. Y en el momento del movimiento audaz, ¿no? Entonces, mm, no, todos de niños hemos sido descarados, irreverentes. Hemos sido audaces, ¿no? Audaces en la infancia, ¿no? La audacia tonifica, erotiza, dice. Tenemos seguridad, nada nos intimida, ¿no? No hay que vacilar. Em, Porque si vacilamos, en verdad estamos demostrando egoísmo, ¿no? Porque en verdad lo que debemos demostrar es que estamos anonadados, inundados, ¿no? Del encanto de nuestra víctima. Entonces, esta audacia nos va a beneficiar a la hora que nos comparen con el pretendiente vacilante, el marido tibio o el amante tímido. En las citas, acá está la cita. Bien. Y luego, paso final, la separación. El último paso del proceso. Muy importante, tiene que ser rápido. Dices, uno sabe, cuando ya no hay nada, hay que poner fin rápido. eh, y también por beneficio de la víctima, ¿no? O que sea hombre o mujer. Porque la víctima no debe ser sacrificada, pero no tiene, no hay necesidad que sea torturada. Y una muerte lenta también va a tener consecuencias sobre nosotros, ¿no? Entonces, lo mejor que aconseja el autor es que sea rápido. Hay que también tener en cuenta de que eros, es decir, el erotismo es variedad, ¿no? Entonces, no hay nada de malo en que la víctima, digamos, ella encuentre otras personas eh, que la seduzcan, ¿no? Entonces, es lo normal. En la variedad está el gusto. Y siempre hay que tener en cuenta lo que ya había mencionado antes, ¿no? Que todo esto es un juego, ¿no? Seducir es un juego, no es un caso de vida o muerte, ¿no? Y hay que mantener una actitud jovial, ¿no? Juguetona, alegre. Y para terminar, vamos a ver la cita. Si es que hay cita, no creo creo que en el 8 no hay cita. No, no hay cita. Bien. Entonces, amigas y amigos, esa es mi posición sobre el libro de Robert Greene, El arte de la seducción. Habrán visto en las citas que se cita mucho el libro de Kierkegaard, em, que también es muy aconsejable y que se llama Diario de un seductor. Así que también es un muy buen libro y también se los aconsejo para su lectura. Bien, gracias y será para otra ocasión.